¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a las charlas pastorales. Estamos en la temporada número 139. Este es el segundo episodio. Mi nombre es Arturo Delgado y es un privilegio poder estar nuevamente aquí con ustedes. Quiero felicitar a todas las mujeres que terminaron el día de ayer el programa Vive tu Sueño. Gracias a Dios que pudimos cumplir con este proyecto y esperando que Dios también les conceda los deseos, los anhelos y los sueños de su corazón. Muy bien, pues vamos a nuestra pregunta el día de hoy. Estamos estudiando la vida de Cristo en los evangelios, sobre todo en el evangelio de Mateo. Y vamos ahora sí que en línea con algunas de las preguntas. La siguiente pregunta se encuentra en el capítulo número 21 de Mateo y dice la palabra de Dios de la siguiente manera en el versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y bueno, ya vieron aquí mismo en este versículo viene la ocasión en la que Jesús recibe esta pregunta, y obviamente esta pregunta no es pregunta de Jesús, sino aquí el que pregunta es la gente y le está haciendo estas preguntas, ¿no? Ahora, es interesante que él va al templo y se encuentra con los sacerdotes, pero también con los principales de los del pueblo o los ancianos. Cada ciudad en aquella época tenía lo que se conocía como el Sanedrín, que era como el consejo que gobernaba una ciudad. Y estaba compuesto, en el caso, por ejemplo, de Jerusalén, por los ancianos, que eran personas mayores de edad y que a su vez habían sido elegidos, nombrados o habían llegado a este puesto. Y bueno, ellos estaban ahí para juzgar algunas situaciones del pueblo y todo eso, pero también estaba conformado por el sacerdote o el sumo sacerdote o los sumos sacerdotes, dependiendo de la situación en la que se encontraron. Bueno, ellos se acercan a Jesús y les hacen la pregunta: ¿con qué autoridad? ¿Y qué fue lo que hizo Jesús anteriormente a esto? Bueno, se referían principalmente cuando Jesús se acerca al templo también y allí echa fuera a los cambistas, esto es, las personas que estaban ahí haciendo un negocio, y Jesús los echó, volteó las mesas, los corrió, ¿verdad? Los azotó y hasta les dijo, ¿verdad? La casa de oración debe ser llamada para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y bueno, ahí está. Y luego tenemos nosotros la pregunta cuando se acercan precisamente hacia ellos, ¿verdad? ¿Con qué autoridad haces lo que haces? Y yo quiero compartirles, ¿verdad? O usar esta frase, ¿verdad? Esta pregunta para compartir sobre la autoridad. ¿Quién tiene autoridad sobre tu vida? Ahora, Jesús responde, ¿verdad? Y responde con otra pregunta, ¿verdad? A final de cuentas no responde, simplemente no responde. Él hace lo que él quiere y dice lo que él quiera decir, ¿verdad? Y no le responde, les hace un juego de palabras ahí, otras preguntas. Ellos no pueden responderle y Jesús les dice: pues yo tampoco les contesto con qué autoridad hago lo que hago. Pero nosotros nos preguntamos: ¿con qué autoridad Jesús hacía lo que hacía? ¿Cuál era su autoridad? ¿Qué es lo que Él quería enseñarnos? ¿Qué es lo que Él quería dejar en nosotros, en nuestras vidas? Una de las cosas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento se conoce como el señorío de Cristo. Jesucristo es el Señor. La palabra Señor es la palabra kurios o kyrios. Esta palabra kyrios, ¿verdad?, se hace referencia en la Biblia para los ricos hacendados que eran también dueños, en este caso, de grandes haciendas, grandes extensiones, grandes negocios y obviamente también muchos esclavos. Entonces el doulos, que era el esclavo, tenía que servir al kyrios, que era el señor. Pero también el César de Roma era el kyrios, era el rey, era el señor. Un señor iba más allá de un simple una persona, ¿verdad?, que tuviese algún título nobiliario, ¿verdad? Entonces, no, tenía poder, y aún tenía poder sobre la muerte. Y bueno, Jesús tenía la autoridad porque Él era el Señor, pero ¿cómo llegó a esto? ¿Cómo Jesús llegó a esto? Bueno,
Hay dos o tres cosas que yo podría mencionar. La primera de ellas es que él tenía revelación del Padre. Por eso hasta le decían, ¿verdad? Con qué, o sea, se admiraban de su doctrina, de cómo les hablaba y de la autoridad que tenía. La otra cosa que también tenemos era su vida sacrificial. Eso también le daba autoridad a Jesús. Entonces él, al servir a las personas, al ayudarles, al sanarles, pero también, ¿verdad?, su poder sobrenatural experimentado principalmente cuando él tenía poder sobre la muerte, porque resucitó a los muertos, sobre la enfermedad, porque sanó a los enfermos, sobre la naturaleza, porque caminó sobre las aguas y convirtió el agua en vino. Tenía poder sobre los demonios, tenía poder sobre todo, y eso obviamente es la autoridad con la que Jesús hacía lo que hacía. Y bueno, a final de cuentas, para todos aquellos que anhelamos y deseamos tener alguna especie de liderazgo y de autoridad en cuanto a la congregación o a la iglesia, ¿verdad? Y todo eso, bueno, nosotros tenemos que reconocer dos o tres cosas. La primera, que también Jesús tuvo, someternos a Dios. Nadie puede tener una autoridad por sí mismo, por sí solo, sino que si tú aspiras a tener una autoridad espiritual en tu vida, tienes que someterte a Dios. El diablo, quien es el enemigo de Dios, respeta la autoridad de Dios y no respeta la autoridad de las personas rebeldes que no quieren estar bajo la autoridad o señorío de Cristo o de ninguna autoridad. La otra cosa también, el servicio. Amar a las personas te da autoridad. Cuando tú los amas y los sirves a los que te rodean, estas personas, ¿verdad?, reconocerán que hay autoridad en ti. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente charla pastoral.